10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín y en esta ocasión Luis de la Calle para discutir varios temas polémicos relacionados con la interesante, importante y preocupante elección presidencial de Estados Unidos que tendrá lugar este 8 de noviembre. Quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. A nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, muy buenas noches. Y muy buenas noches a Héctor Aguilar Camín. Héctor, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. Javier. Y Luis de la Calle. Luis, muchas gracias por venir. Muy buenas noches. Héctor, Jorge. Luis. La semana pasada concluyó una primera etapa del largo proceso para elegir al nuevo presidente de Estados Unidos, con el cierre de la Convención Republicana el 21 de julio y la de los demócratas el pasado jueves 28 de julio, eventos en los que Donald Trump y Hillary Clinton fueron formalmente designados candidatos de sus respectivos partidos. Termina el largo proceso de las primarias que inició hace poco más de un año. Si bien las primarias siempre son relevantes, en esta ocasión, fueron particularmente interesantes y lo fueron en ambos partidos. En el caso de los republicanos, atestiguamos una vorágine entre múltiples candidatos, incluyendo personajes de todo tipo, torbellino del que salió victorioso Donald Trump para sorpresa de todos, incluyendo probablemente al propio Donald Trump. Del lado demócrata vimos a Hillary Clinton, esposa del expresidente Bill Clinton, aspirar a ser la primera mujer candidata a la presidencia en la historia de su país, por uno de los dos principales partidos. Y si bien al inicio del proceso todos pensábamos que tenía la candidatura prácticamente amarrada, vimos como un improbable candidato, un socialista de 74 años, Bernie Sanders, la retó y movilizó a un importante sector del electorado demócrata en su contra. Y ahora en las convenciones republicanas y demócratas, eventos muy particulares del sistema político estadounidense, escuchamos discurso tras discurso que nos dan mucho de qué hablar y una gran cantidad de material para analizar. Por ello y por la importancia que tiene esta elección para México y los mexicanos, a lo largo del programa analizaremos los resultados de estas dos convenciones, así como lo que podemos esperar de aquí al 8 de noviembre, fecha en que los estadounidenses escogerán al nuevo inquilino de la Casa Blanca. Y por supuesto la importancia de todo esto para México. No sé por dónde quieran empezar, Jorge, si quieres por las convenciones en general. Sí, yo creo que vamos a empezar por ahí. Primero el contraste quizás entre las dos, un nivel de sofisticación intelectual, retórica, de oratoria, de sustancia, de apertura, de muchas virtudes por parte de los oradores demócratas. Ciertamente los posibles grandes oradores republicanos no fueron. No digo que hubieran sido, pero pues el hecho es que no fueron los últimos candidatos a la presidencia por parte del Partido Republicano, no fue el último presidente republicano, George Bush, ni el último vicepresidente republicano, Dick Cheney. Pero bueno, el hecho es que los demócratas sí demostraron en ese sentido, pienso yo, una superioridad sustantiva, de oratoria, de estilo, de todo. De contenido. De contenido realmente muy notable y creo que ese es un buen augurio para las posibilidades de Hillary Clinton. También creo que hubo más unidad al final del día en la convención demócrata que en la republicana, aunque hubo también algo de unidad al final en la republicana, porque pues todos se resignan a apoyar al que ganó. Y en la demócrata hubo más división al final del día de lo que puede haber habido en otros momentos, por ejemplo, entre Obama y Clinton hace 8 años. Porque al final, pues, Bernie Sanders sí apoyó, pero ¿te acuerdas que lo estábamos viendo el jueves pasado, Javier? Así cuando pasaban tomas de Bernie Sanders y de su esposa durante el discurso de Hillary Clinton, así como felices, 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 no se veía. Parecía que estaba viendo un documental aburrido. Aburrido, una serie mala. Sí. Obviamente no hubiera estado viendo una telenovela, hubiera sido otra cosa. No sé. Totalmente. Héctor. Bueno, para completar, realmente la batería de oradores del Partido Republicano fue una colección de esperpentos, de principio a fin. Para culminar en un discurso también esperpéntico, pero de un poder y de un contacto con la gente que estaba allí,
que por cierto no era mucha, porque parte de la mala organización de la convención es que llegó peleado con el gobernador de Ohio y no le llenó el lugar, pero la cantidad de aplausos fue casi tanta como el tiempo de las palabras. No sé, habló 75 minutos, 74 minutos y hubo 24 minutos de aplausos. Y era de verdad, estaba realmente conectado. En un nivel de falta de sofisticación, de increíble desfachatez y de extraordinaria eficacia en los soundbites, en las frases, en la reiteración de todo su siniestro programa de gobierno. Subrayaría este tema de las emociones en el tema de Trump, porque como dice Jorge, la comparación desde el punto de vista intelectual y del refinamiento, de la complejidad del análisis, es que no hay comparación. No, es imposible hacerla. Y sin embargo, ahí lo tienes. Desde donde empezó hasta donde va. Bueno, pues si no encabezando las encuestas, por lo menos no todavía la de los votos electorales, sí mostrándose como un candidato realmente potente y realmente desafiante. Esa es mi impresión. Ahora, estoy relativamente pesimista y asustado, aterrado con lo que puede suceder. Sí. Luis. Bueno, yo creo que las convenciones cierran un primer ciclo, donde, como decías tú al principio, Javier, no se esperaba que Trump fuera a ser el candidato. Lo fue, a pesar del análisis de todo mundo, de los intelectuales que piensan que... bueno, a no cierto conductor de cierto programa, cierto participante le apostó y le ganó. Y no al final, al principio. Es correcto. Digo, hay que también. reconocer. Y una cosa que es muy clara es que el discurso de Trump en la convención republicana es una colección siniestra, como dice Héctor, de todas las cosas que dijo en la campaña. O sea, mucha gente había apostado, ¿no? Se va a moderar. Claro. Es verdad. Cambiará su discurso. Cambiará su discurso. Empacó todo. Centro. Él tiene una estrategia que él piensa que es exitosa y transmite un mensaje de que él representa a un porcentaje del electorado de Estados Unidos que tiene una decepción como las cosas como están en Estados Unidos. Y ese grupo de gente es un grupo importante que piensa o sufre la crisis económica que viene desde 2008, una recuperación muy lenta, la globalización, la inmigración, el terrorismo, y piensan que necesitan un hombre fuerte. Y además yo creo que hay un aspecto psicológico que es muy importante en Estados Unidos en este momento, que es, por primera vez los blancos, hombres sobre todo, piensan que van a ser minoría. Y este tránsito, digamos, de mayoría a minoría, creo que es el principal factor que explica el fenómeno Trump. Y él dice en su discurso, yo soy su voz. Y yo los voy a representar a ustedes contra todos aquellos que tienen agendas con las que ustedes no están completamente de acuerdo y que es políticamente incorrecto decirlo. Y eso tiene un cierto atractivo para un grupo de gente que hace de esta elección una elección importantísima para Estados Unidos, importantísima para México, donde se van a discutir cosas muy importantes sobre el tipo de país que quiere o puede ser Estados Unidos. Trump, de alguna manera, es un candidato que es una poco curiosa, porque generalmente los republicanos son distintos a los demócratas. Trump presenta una visión pesimista de Estados Unidos. Muchas veces los republicanos tienden a ser más optimistas que los demócratas, que se quejan de la realidad y quieren arreglarla. Y quiere ir a Estados Unidos que vaya para atrás. La pregunta es si Hillary Clinton es la candidata para mostrar el futuro de Estados Unidos. Y yo creo que la dificultad que tiene ella es precisamente que, además de la historia, desde Roosevelt hasta acá solamente ha habido una vez en que un partido ha estado en el poder más de 12 años, que fue Reagan Bush, padre, y nunca más se ha repetido. O sea, que no la tenían fácil de cualquier manera. Entonces, la pregunta es si Hillary puede ofrecer un futuro cuando lo que se está ofreciendo Donald Trump es un pasado que no existe,
pero al que algunos quisieran regresar. Claro, yo mencionar el tema de la unidad para mí es importante. Yo estoy de acuerdo que ambos candidatos tienen un problema de unidad, pero creo que es un problema de unidad muy distinto. En el caso de Trump está peleado con la élite de su partido, pero tiene la base, para simplificarlo. En el caso de Hillary, tiene a la élite de su partido, pero buena parte de la base no la quiere. Se le fue. Yo, si fuera candidato, prefiero tener a la base y estar peleado con la élite de mi partido. Eso le debería de preocupar en ese sentido a Hillary. En cuanto al retrato que hacen de Estados Unidos, sí es impresionante, día y noche. Yo creo que el discurso de Obama, y ahorita hablaremos de los discursos, efectivamente la manera en que conecta Trump es con emociones y usando sobre todo el miedo. Y yo creo que el discurso de Obama fue un gran discurso porque fue una respuesta a nivel emocional. Y las emociones no hacen del contenido o del nivel intelectual, no lo bajan. Vimos en el discurso de Obama cómo es posible dar un discurso emocional lleno de contenido y de una enorme sofisticación. Entonces, qué bueno que los demócratas se están dando cuenta que no es suficiente decir nosotros tenemos propuestas y él solamente tiene emociones. Obama no es el candidato. No. Ese es el problema. Totalmente de acuerdo. En el discurso Hillary también algo de eso trató de dar. Y luego yo creo que para mí lo que están tratando de hacer es que si bien el cambio por cuestión natural es republicano, ellos están tratando de avanzar como un contraste. No el status quo, sino el seguir avanzando, ¿no? Pero perdón, Jorge. Ese se me hace que es muy difícil de vender. Un poco lo que decía Luis. Si los demócratas le entregan la bandera del cambio a Trump, después de pues ya 8 años que objetivamente no han sido malos, pero para mucha gente en particular y subjetivamente sí han sido malos, si tú le entregas la bandera del cambio a un Trump, pues es muy posible que te gane. Ahora, no sé si estoy 100% de acuerdo, pero es una discusión que vale la pena tener. Están enojados los white old men, los varones blancos ya rucos, porque están pasando de ser mayoría a minoría, o porque siguen siendo mayoría y consideran que minorías de distinto tipo les han quitado los amenazan y les han quitado privilegios que tenían y que creen que todavía merecen porque siguen siendo mayoría. Es un poco Me da lo la mismo. impresión es un poco lo mismo, o sea, porque no, en el fondo es vamos a ser minoría, todavía no somos, pero estamos hacia serlo, y las otras minorías tienen privilegios que yo no tengo. Sí, pero es injusto, yo soy la mayoría. Yo soy todavía la mayoría. Trump les dice, ustedes son la mayoría, nosotros somos la mayoría. Son la mayoría si votan. O se sienten la mayoría. Son estrictamente la mayoría, según yo. Lo que son una minoría son hombres blancos que no tienen educación superior. Título. Eso sí, que es la base dura del voto de Trump. Pero es una cosa, como decía Héctor al principio, de sentimientos. O sea, tú tienes una combinación de una crisis económica que ha costado mucho, con enorme transferencia de recursos de Main Street a Wall Street. Alguien tiene que pagar el costo, y ese era un poco el discurso de Bernie Sanders, con absoluta razón. O sea, lo que ha habido en términos de transferencia de riqueza no tiene precedentes en la historia. Y tienes inseguridad y una percepción falsa o no de que el gobierno no funciona. O sea, el problema que tiene Hillary más importante es que los americanos piensan que su gobierno no funciona y tienen evidencia clarísima que es cierto. En los últimos 5 años han pasado un presupuesto. Entonces, si tú piensas que el gobierno no funciona y tienes temor económico, temor de que vas a ser minoría, temor de terrorismo, pues que eres un hombre fuerte y llega un señor que te dice, oye, yo soy el que te puedo resolver esto, y el costo de que eso suceda es bajo porque de cualquier manera el gobierno no funciona, entonces se vuelve una cosa un poco complicada de tratar de ganar. Y yo creo que la clave es para Hillary cómo ser atractiva para los jóvenes. Decíamos hace rato sobre las convenciones, que si eran diferentes o no. El problema que tienes es que los republicanos vieron la convención republicana, pero probablemente no vieron a los intelectuales de la demócrata. Entonces no tienen ellos un punto de comparación. La gran mayoría, o sea, cada quien ve su convención y cada quien lee sus periódicos. No, totalmente.
Pero a eso le están apostando, que fue precisamente lo que escribió Jorge, creo que en un editorial recientemente, que cada quien le está apostando a su base, a movilizarla, y es una elección de extremos, en vez de lo que tradicionalmente hemos visto, que es un pleito por el centro indeciso, ¿no? Sí, pero el punto va a ser eso. O sea, ¿quién va a lograr sacar más gente a votar? En el fondo es eso. Si Donald Trump... En Estados Unidos vota el 48% de los votantes en una elección presidencial. Si vota el 55-60, la elección es impredecible. Totalmente impredecible. Completamente impredecible. Y hay suficientes blancos, digamos, hombres, ese para es que el hicieran ese argumento voto. más Pero fuerte. si los jóvenes, incluidos blancos, y las minorías salen a votar fuertemente, no hay forma que Trump gane. El problema es que es muy difícil que Hillary saque a esa gente a votar. A ver, tengo otro punto después de lo que significa Trump, que me parece que rompe por completo los consensos, digamos, estables que había o que ha habido pues desde Reagan para acá en la política americana. Pero el tema de Bernie Sanders y el mensaje, yo no sé si está leyendo bien Hillary Clinton o el Partido Demócrata, el mensaje de Bernie Sanders, que es un mensaje que se emparenta bastante con el electorado de Trump, que es toda esta clase trabajadora o ex trabajadora blanca que perdió su condición de clase media en mucho por el cambio tecnológico, pero en mucho también por los tratados de libre comercio, y que está viendo hacia adelante la evidencia de que se quedó atrás, es decir, de que no va a recuperar eso, ni puede dárselo a sus hijos. No puede darle a sus hijos lo que le daba antes, siendo un trabajador no muy bien educado, pero un trabajador industrial de cierta calidad. Ese horizonte es muy oscuro para esta parte de la población gringa, pero también, y a esos les hablaba Sanders, pero les hablaba también a los jóvenes que están todavía en el muy legítimo y muy importante caso de la indignación moral con lo que sucedió después de la crisis y con la manera como la salida de la crisis fue esta transferencia brutal de la riqueza que había y de la riqueza nueva que se creó a ese 1%. Esto ya tiene hasta un clásico de la teoría económica, que es Piketty. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Si no leen bien tanto el atractivo de Sanders sobre el Rust Belt, sobre esos estados, digamos, postindustriales, que en muchos sentidos sí son como distopias, ¿no? Como unos horrores. Y si no lee bien esta insurgencia moral y económica de los jóvenes, que están endeudados porque les cuestan mucho sus universidades, y que no... Si no leen bien esto, se pueden ir con Trump estos contingentes. Totalmente. O no votar. O no votar. Que es casi tan importante. Lo más preocupante para Hillary, yo creo que es más importante el segundo punto que el primero, y el papel de los jóvenes. Y de esta transferencia de riqueza tan importante. Y el problema que tiene ahí Hillary es que ella en eso es vulnerable. O sea, la van a atacar que ella y su esposo pasaron el Glass-Steagall Act, o sea, lo eliminaron, que fue lo que permitió los grandes consorcios financieros. La desregulación. La desregulación. Y después sus relaciones con Wall Street. Entonces, ahora... No, y la fundación, la fundación Clinton va a ser una parte de vulnerabilidad enorme. Así que la actitud del tedio del rostro de Bernie Sanders durante la convención es un retrato de algo profundo que está pasando ahí. Yo creo que estaba concentrando en decirse el enemigo es Trump, el enemigo es Trump. Porque si abría los ojos y veía al enemigo. Era una especie de mantra silenciosa. Sí. Ahora, el otro atractivo tenemos que hacer una pausa, pero ahorita regresamos para seguir hablando de este hito en el proceso electoral americano, que son las convenciones, y también lo que podemos esperar ya para noviembre, y sobre todo la importancia que todo esto tiene para México. Es aquí que continúa La Hora de Opinar.